Tiene la palabra asambleísta Moisés Tacle. Señora Presidenta, compañeros y compañeras asambleístas, sin duda alguna, este proyecto de ley que se está discutiendo en primer debate constituye un instrumento jurídico de gran importancia para que en el Ecuador efectivamente se puedan utilizar nuevas opciones de financiamiento y de inversión que permitan el desarrollo de las distintas actividades económicas en nuestro país. Por razones profesionales tuve la oportunidad de estar vinculado a las actividades bursátiles prácticamente desde la aprobación de la anterior ley, allá por el año 93, si no me equivoco. Y desde entonces he sido testigo de cómo este mercado bursátil en el Ecuador se ha ido desarrollando desde un inicio muy incipiente y lleno de complicaciones y sobre todo de dudas de los distintos actores, a una situación en donde en estos últimos años se ha convertido en un motor importante para el desarrollo de proyectos de inversión en nuestro país. Poco a poco se han ido incorporando algunas modificaciones a la ley que han ido mejorando las actividades bursátiles y extrabursátiles. Y con este proyecto que estamos analizando, efectivamente se logran o se lograrían incorporar nuevas normas, nuevos procedimientos que ya están vigentes hace mucho tiempo atrás en los mercados bursátiles de cualquier parte del mundo. Y eso hay que saludarlo por la parte positiva que esto implica para el futuro desarrollo de nuestras actividades económicas. Hay sin duda alguna, como lo ha presentado el compañero asambleísta ponente, algunas innovaciones en este proyecto de ley. Y estamos en principio de acuerdo con esas innovaciones porque efectivamente van a ayudar a dinamizar el mercado de valores. Y en el afán de aportar ideas que puedan contribuir a mejorar la aplicabilidad de algunas de las disposiciones contenidas en este proyecto, quisiera referirme brevemente a algunos de los artículos que están previstos en el proyecto. Empezando por el artículo 3, en donde se define el mercado de valores como el mercado donde se desarrollan las actividades bursátiles, las denominadas extrabursátiles y las privadas. Y aquí la observación que quiero realizar tiene que ver con el rol de las casas de valores en tanto y en cuanto la propia ley las considera intermediarias de todas las transacciones bursátiles y extrabursátiles. Sin embargo, en la redacción de este artículo 3, cuando se llega a la descripción de lo que es el mercado extrabursátil, se señala que es el mercado primario que se genera entre el emisor y el inversor sin la intervención de un intermediario de valores, con valores genéricos o de giro ordinario de su negocio, emitidos por instituciones financieras, inscritos en el registro de mercados de valores y en las bolsas de valores. Entonces, compañeros asambleístas, si la idea es que se excluya a las casas de valores en la intermediación de las negociaciones en el denominado mercado extrabursátil, se debería señalar claramente de esa forma. Porque, por otro lado, como señalé anteriormente, las casas de valores, por definición en la propia ley, están diseñadas para que puedan hacer intermediación en ambos mercados, en el bursátil y en el extrabursátil. Asimismo, quiero referirme al artículo 37, que habla de la participación del sector público en el mercado de valores. Y ahí, a más de señalar mi conformidad con lo que señalaba Juan Carlos Cassinelli, de que por lo menos por un elemental ejercicio de transparencia debería haber alguna información
pública de este tipo de transacciones. Quiero señalar además el tema de que, si bien es cierto, tiene mucho sentido que cuando se trate de negociaciones entre entes públicos no se requiera la intervención en el mercado bursátil y se puedan realizar directamente. Sin embargo, también hay que reconocer la realidad en el Ecuador de qué tipos de entes públicos estamos hablando. Fundamentalmente, los entes públicos que pueden intervenir en el mercado bursátil en el Ecuador son el Instituto de Seguridad Social, el ISPOL y el ISFA. Y además hay otros pequeños fondos complementarios de jubilación privados que también podrían hacerlo. Pero fundamentalmente estamos hablando del Instituto de Seguridad Social, del ISPOL y del ISFA. Pudiera ocurrir de que en un momento determinado todas las transacciones bursátiles que pueda realizar estos tres entes que acabo de mencionar se las haga directamente con el Estado ecuatoriano o con empresas del Estado ecuatoriano. Y en ese momento lo que va a ocurrir es que prácticamente los principales tenedores de recursos que por su naturaleza deben ser invertidos en proyectos a largo plazo, no podrían hacerlo en el mercado bursátil y de esa manera estaría muy limitada la capacidad del mercado bursátil de captar recursos que pudieran ser canalizados a proyectos de inversión en el sector privado. La recomendación que yo haría en ese sentido sería de que de alguna forma en este artículo de la ley, del proyecto de ley, se señale que estos entes públicos que tienen una gran cantidad de recursos acumulados y que pueden invertirlos, inviertan por lo menos un porcentaje de esos recursos en transacciones en el mercado bursátil y de esa manera inversionistas privados puedan acceder a esos recursos y concretar la realización de sus proyectos de inversión. En el artículo 47 ya se señalaba que al convertir a las bolsas de valores en sociedades anónimas, no tiene sentido que se limite la forma como van a administrarse estas sociedades anónimas. La sugerencia sería de que se deje en libertad a estas casas de valores, a estas bolsas de valores, a que se manejen de acuerdo a lo que señala la ley y que tiene que ver con cualquier sociedad anónima. Es decir, no se establezcan restricciones en cuanto a la permanencia de los directores y administradores en la gestión de las bolsas de valores. En el artículo 57, cuando se habla de las clases de titularizaciones, hay una limitación muy importante que se está estableciendo a las titularizaciones que tienen que ver con los derechos de cobro sobre rentas futuras esperadas. Yo quisiera que sobre este tema se conozca algo de lo que está ocurriendo actualmente en el mercado en el Ecuador. De unas estadísticas que he podido recabar, desde el año 2006 hasta marzo del 2013, se han efectuado 81 procesos de titularización de flujos, por una suma que alcanza los 1.714 millones de dólares. Una suma sin duda importante, aunque no extraordinaria. Le queda un minuto, asambleísta. Entonces, la idea sería, señora presidenta, de que no se ponga este limitante de exigirle a estas titularizaciones una garantía adicional del 100%, porque prácticamente con esa exigencia se pondría un freno muy grave a que estas titularizaciones se puedan realizar en el futuro. Quiero también señalar finalmente un tema que tiene que ver con las calificaciones de riesgo, que ahora serían también obligatorias para las casas de valores, las administraciones de fondos, las bolsas de valores. Me parece que esa es una disposición importante y bienvenida. Pero convendría aclarar en el artículo que tiene que ver con la regularidad que se van a hacer estas calificaciones,
de que esto se aplica a estos entes, a las casas de valores, a las administradoras de fondos y a las bolsas de valores, porque tal como está redactado ese artículo, podría interpretarse que la periodicidad o la forma como deben rotarse las calificadoras de riesgo también se aplica a todos los instrumentos y procesos de calificación que están disponibles en el mercado. Finalmente, quiero también adherirme a la sugerencia que hacía Juan Carlos Cassinelli con respecto a la facilidad que debería haber en la ley para que podamos también eliminar empresas. Así como es complicado en el Ecuador crear empresas, mucho más complicado es concluir la vida jurídica de las mismas. Y por lo tanto deberían haber disposiciones legales que faciliten ambas cosas, señora Presidenta. Muchas gracias.